Dice Proverbios 28:14, bienaventurado, doblemente feliz, el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Desgraciadamente, hay mucha gente que endurece su corazón y sigue cayendo en el mal. Cuando los problemas de la vida lo alejan de Dios por la actitud que toma, pensando que si hay Dios, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? Pero muchos de ellos conocen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero no la reciben, porque no cae en buena tierra en la disposición que debe haber en el corazón de esa persona, ¿verdad? Entonces, yo quiero con la ayuda del Espíritu Santo que traiga revelación a nuestra vida. ¿Qué es revelación? Correr el velo, que el Señor nos haga entender, nos dé convicción. Y uno, cuando dice convicción, uno se convierte a esa palabra. ¿Qué significa? Que hace una conversión, hace un giro de 180 grados. No es que dice, bueno, está bien, lo que Dios dice es verdad, pero yo soy débil, yo no lo puedo superar, yo no puedo con esto. Ahora, el Señor nos libre y nos ayude. Dice el versículo 13, y lo digo en la versión NTV, dice, aquí usted lo tiene en su Biblia, tal vez tenga esta versión NTV allí, ¿no? Dice, el que encubre sus pecados, de nuevo, el que encubre sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesa y los abandona, recibirán misericordia. Dice que si los confiesa y los abandona, recibirán misericordia. Y allí nomás viene bienaventurado el hombre que teme a Dios. Hablamos un poquito a forma de introducción, el temor, ¿no es cierto? El miedo, el temor humano. Aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 3. Allí, en Génesis capítulo 3, en el versículo 10, dice allí que esta experiencia emocional viene como consecuencia de la desobediencia a Dios. Consecuencia de la desobediencia a Dios. Y vamos a leerlo porque es interesante. La primera vez donde aparece la palabra miedo. Y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Porque el miedo implica la falta de relación con aquello que es objeto del miedo. En este momento, Adán le tiene miedo a Dios, siendo que hablaba con Dios, era amigo de Dios, siendo que recibía todos los beneficios de ese acercamiento, de esa paternidad de Dios, de esa provisión de Dios. Dios lo había puesto en el huerto del Edén como administrador de todos los recursos allí. Le ponía nombre a los animales, podía disfrutar de todo lo que Dios lo había creado y lo puso como Señor. ¿Qué significa Señor? Dueño absoluto. Dios es el Señor de señores, pero lo puso como Señor de la tierra a Adán. Pero pasó algo en esa trayectoria de su vida cotidiana, que un día hizo lo que Dios le había dicho que no debía hacer, porque comió del fruto, desobedeció. Y como resultado de eso, dice, vino el temor sobre su vida. Oí tu voz, ¿no? Y tuve miedo. ¿Por qué él le agarró miedo siendo que tenía tanta confianza? Porque el pecado hizo que se corte la comunión. Por eso recién mencionaba que
El miedo es la falta de relación con aquello que es objeto del miedo, ¿no? Se cortó la comunión. Eso que era tan hermoso, tan lindo, tan glorioso, se transformó ahora en una carga muy pesada para la vida de Adán y de Eva en ese momento y para la humanidad, ¿no? Qué impresionante, porque dice Romanos que la paga del pecado es la muerte, o sea, que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Por eso a nosotros cuando cometemos alguna falta, algún error, ahí nomás tenemos que pedir perdón. ¿Por qué tuvo miedo él? Porque hasta ese momento no tuvo, ¿no es cierto?, sí la oportunidad de pedir perdón, pero no tuvo la experiencia de pedir perdón, porque empezó a echar la culpa, ¿no? A liberarse. Yo, lo que me está pasando, no soy culpable. La mujer que me diste me dio de comer del fruto. La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y así buscando de echarle la culpa al uno al otro. Y la verdad es que en lo que se llama pecado, como dicen por ahí, hacete cargo. Todos nos tenemos que hacer cargo, porque ni más ni menos que cada uno es culpable de hacer o no hacer lo que Dios dice. Bueno, en ese caso, porque aquí se menciona la primera experiencia y la primera situación donde aparece el miedo, donde el destino del hombre cambia, allí. Y uno puede tener miedo a diferentes cosas, ¿no? Miedo a una enfermedad, puede tener miedo al futuro, puede tener miedo a que la relación de pareja no vaya tan bien, puede tener miedo. Yo me acuerdo, un colega le aterraba subirse al avión, ¿no? Y nunca se subió a un avión. Y nunca, si tenía que ir de una provincia a otra, iba en el auto, pero no quería subir a un avión. Y yo pensaba un poco, ¿no? ¿Cómo hay gente que suben a jet, los pilotos, por ejemplo, ¿no? Y suben a jet con mucha más velocidad que un avión comercial, o los pilotos comerciales, ¿no? Viajan todos los días, piloteando esas naves impresionantes y no tienen miedo. ¿Por qué? Porque están relacionados, ¿no? con esa profesión, aman esa profesión, esa vocación, les gusta ser piloto de avión, aman los aires y para ellos conducir un avión, pilotear un avión es como nosotros conducir el auto, la bicicleta, la moto. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados con eso, ¿no? Y no tienen temor, sino confianza. Es más, es uno de los transportes más seguros el avión, ¿no? Está bien, cuando se cae un avión no vive nadie, pero muere mucha más gente en los accidentes automovilísticos, en otros tipos de accidentes que en los aviones. Y por decirte así, podemos tener temor de cruzar un río, a lo mejor por ahí, porque no nos enseñaron a nadar, nunca nos interesamos en nadar, o si a lo mejor sabemos nadar y el río está muy turbulento, decir, no voy a hacerlo porque es peligroso, pero a lo mejor porque lo hacemos no con frecuencia y entonces no estamos prácticos, no estamos en el estado físico, no estamos relacionados, ¿no? con el agua. Me acuerdo cuando en una oportunidad yo era adolescente y me tocó sacar a una chica del agua que se estaba ahogando, de un río que venía desde la montaña en bajada y con mucha turbulencia, con muchas piedras y cosas, y estaba ahí, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Pero como yo estaba acostumbrado, vivía en una zona de ríos y qué sé yo, me tiré, la saqué a la chica y bueno, y gracias a Dios no pasó nada. Y así, ¿no? Por ahí te puede asustar muchos tienen animales y animales grandes, ¿no? Los gran danés y no me acuerdo las razas, pero hay razas tremendas, grandes, y hasta una vez los felinos, ¿no? Un león, un tigre que lo criaron domésticamente, la que lo crió está relacionado con el animal, lo crió de pequeño y para ella o para él es como un gatito. Veía el otro día a un adiestrador de leones, ¿no?
los trataba como uno trata al gatito y yo se me acerca un bicho de eso y salgo disparando, ¿no? Y creo que muchos de nosotros haríamos lo mismo, o un perrazo así. ¿Por qué? Porque no estamos relacionados. Ahora, el temor trae en sí castigo. Hay un temor natural, que es como un instinto de preservación. Uno cuando va a cruzar la avenida mira si no viene ningún auto porque puede ser catastrófico, ¿no? O si vas a cruzar en la línea de semáforo, etc. Pero hay cosas que son naturales y como dicen algunos, bueno, el miedo no es sonso, ¿no? en el buen sentido. Pero ¿cuántas veces no estamos hablando de ese instinto de preservación, de ser cuidadoso, de ser precavido, de no ser negligente, innegligente, sino de pensar en aquellas cosas que sí pueden llegar a dañarnos y a destruirnos la vida porque el temor se apodera de nuestro corazón. Y la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y el miedo humano implica distancia y falta de relación. Les ponía algunos ejemplos. Pero el temor a Dios implica unir, implica relación, implica allí que es medicina para la perfecta, huir del miedo, ¿no? El temor al Señor es la medicina perfecta contra el miedo humano, Y Jeremías, con respecto a eso, en el capítulo 32, dice el Espíritu Santo, capítulo 32, versículo 40, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Qué dice el Señor? Que nos hace bien. Un pacto de relación con sus hijos, con su pueblo, para hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea que ese temor de Dios en nosotros es puesto para que no nos apartemos del camino del Señor. Y dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en la tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Subraye eso, ¿no? Dice Dios que por segunda vez en el verso 41, lo dice en el 40, lo vuelve a repetir en el 41, haciéndoles bien, dice, de todo mi corazón y de toda mi alma. Qué bueno es saber que Dios está pensando en cómo hacernos bien. Pero nosotros, muchas veces con nuestra poca oración, el poco congregarnos, el poco comunión con la palabra, o sea, la poca relación, nuestro corazón no se llena de ese temor de Dios que es la perfecta medicina contra el miedo, contra el temor humano, a la pandemia, al COVID-19, a la enfermedad, al futuro, a si voy a tener, no voy a tener. La medicina perfecta es el temor de Dios. Si uno vive en el temor de Dios, la cosa es diferente, las cosas cambian. Y quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, en los próximos minutos, hablarles del beneficio del temor de Dios. O sea, qué diferente que es el temor de Dios. Y el temor de Dios es confianza y vida en abundancia. Dice el Espíritu Santo en Proverbios capítulo 14, dice en el versículo 26, Proverbios 14, 26, dice de esta manera, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea que cuando uno tiene ese reconocimiento a Dios, va a tener confianza. Mas el engaño, dice, me fui a otro versículo, el 26 de nuevo. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. O sea que, interesante, que dice que esa confianza nos alcanzará a nosotros y también a nuestros hijos. Y el 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Oh, qué tremendo! Dice que es manantial de vida
para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Qué tremendo! El capítulo 10, en el versículo 27, dice: el temor de Jehová aumentará los días. Recuerda que hace 2 domingos atrás estuve hablando: te saciaré de larga vida. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Está en YouTube, lo pueden volver a escuchar. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Aquí está diciendo que ese temor del Señor nos trae ese beneficio glorioso. Aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces, el temor del Señor, que es la medicina al temor humano, trae confianza, trae bendición, trae cosas y experiencias maravillosas. No el temor como a Adán, que sintió que le había fallado a Dios, que había traído sobre él maldición. Porque no solo trae confianza, sino trae salud. ¿Cuántos quieren salud? Todos, ¿verdad? Salud y salud en abundancia. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, el Espíritu Santo, 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. De nuevo, teme a Jehová, medicina en contra del temor humano. Teme a Jehová, dice, porque será medicina a tu cuerpo, salud, bendición, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta semana estuve intensificando oración sobre algunas hermanas que son de la tercera edad y cuarta edad, y hablando con ellas por teléfono, me decían: pastor, me duele los huesos, esto, aquello. Entonces, en la oración ahí: Señor, bendice a esta hermana, obra con tu poder, trae medicina a sus huesos. Bueno, dice el Señor que el refrigerio que trae el Espíritu Santo es sobre nuestros huesos, porque el temor de Dios produce salud. No solo eso, sino también que a Dios le causa satisfacción aquellos hijos que tienen temor de Dios sobre su vida. Eso lo dice en el Salmo 147, el Espíritu Santo. 147, versículo 10, dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen. ¿En qué se deleita el Señor? Siente satisfacción, dice: ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es aquel que me ama de todo corazón. En que confía en el Señor, eso trae salud, trae satisfacción a cada uno de nosotros. Dice: en los que esperan en sus misericordias. El versículo 11, la última parte: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Eso produce, porque cuando uno anda en el temor de Dios, ¿no es cierto?, hace lo que Dios dice. Ora más tiempo. Yo no sé si usted está orando más tiempo, pero yo estoy orando más de lo que oraba antes. ¿Por qué? Porque se ha acrecentado la maldad, se han agudizado los problemas en este mundo. Y entonces, ¿qué hago? Oro más aún todavía. ¿Por qué? Cuando tengo un problema me acerco más a Dios. ¿Y eso qué hace? Que haya amistad con el Señor. Mirá lo que dice el Salmo 25, el versículo 14. Dice de esta manera el Espíritu Santo del Señor: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, su voluntad, su palabra. Traerá sobre ellos sabiduría, bendición, porque los que temen a Dios les irá bien. Hola. Los que temen a Dios les irá bien. Hay una complacencia del Señor, una amistad íntima. Eclesiastés capítulo 8. Vamos, lo dice el manual de vida, el manual de guía para nuestras almas. Eclesiastés capítulo 8. Qué tremenda palabra. Dice el versículo 12. Eclesiastés 8, verso 12, dice de esta manera:
Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Jehová o de Dios. ¿A quiénes le irán bien? A los que temen ante su presencia. Yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Es un temor reverente, es un respeto, es un amor, es amarle al Señor sobre todas las cosas. Eso hará que traiga sabiduría en las decisiones. Cuando tenés que tomar sabiduría, dice en el Salmo 111, qué hermosa promesa del Señor, palabra de Dios para nosotros. Salmo 111, mira el versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que querés ser inteligente, querés ser sabio, querés sabiduría, conocimiento, querés inteligencia, querés hacer las cosas, querés no equivocarte. Todos nos equivocamos, pero querés equivocarte menos. Cuando no buscamos la guía de Dios nos equivocamos. Cuando buscamos la guía del Señor, damos en el blanco, ¿no? Dice, principio de la sabiduría del temor a Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Buen entendimiento. Él te dará la sabiduría, todas las decisiones. Traerá protección, dice. El temor de Dios, mire cuántas cosas. Dijimos, confianza, salud. A Dios le causa satisfacción. Hay amistad íntima. Los que le temen al Señor les irá bien. Les dará sabiduría, conocimiento, inteligencia. Pero también el Salmo 34, versículo 7 dice que el temor de Dios dará protección. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Querés que te defiendan? ¿Querés que el Señor te proteja de todas las situaciones que estamos viviendo, de todo esto que en torno de falta de seguridad? Bueno, recordá, si tenés temor del Señor, si te encomendás al Señor, entonces el ángel del Señor va a estar ahí, a tu servicio. Hola. No estoy exagerando. Dice Hebreos que son espíritus ministradores. ¿Qué es ministrar? Es servir. Espíritus ministradores al servicio de los que heredan salvación. Son siervos de Dios, pero siervos de los siervos de Dios también, porque son espíritus que nos ministran. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Gloria a Dios por los recursos maravillosos